¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Como cada semana, su servidor Eduardo Casillas Ávila les saluda en otra edición más de La Sabatina. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es muy importante y sobre todo de mucha actualidad, el tema de la revolución. El próximo lunes celebramos un aniversario más de ese gran movimiento que tuvo nuestro país y en nuestra historia, que es el de la Revolución Mexicana. Importantísimo, como lo fue la independencia, la reforma y pues la revolución. Y precisamente, ¿qué es la revolución? ¿Qué entendemos por revolución? Bueno, pues es un movimiento social que se da en el pueblo, se da por el pueblo se organiza, el pueblo humilde, el pueblo miserable, cansado de vivir en la explotación, cansado de vivir en la humillación y la miseria, pues decide en forma violenta, en un momento dado, destituir a sus opresores, y por lo general pues es la clase conservadora quienes están en un momento dado a cargo del poder, los que tienen y los que no tienen, como siempre sucede, y entonces viene este cambio radical. Pero hay en la historia universal, no solamente nuestra, este movimiento de la revolución, en muchas partes se dio. Las más importantes, y por hablar cronológicamente hablando de las que yo considero más importantes, claro, es lo que yo pienso, pues fue sin duda alguna el de la Revolución Francesa. Aquí tenemos un librito muy interesante que habla de la Revolución Francesa, que deben ustedes de estar al tanto de ella, creo yo, porque es muy interesante. La historia de la Revolución Francesa, entre otros, que se dio por ahí en 1789 y terminó por ahí en 1795. Luego vino, cronológicamente hablando, el más importante para nosotros, que es el de la Revolución Mexicana, por ahí en 1910. Después vino la Revolución Bolchevique, con Lenin, el Estado y la Revolución, con Marx, el Manifiesto del Partido Comunista, y pues con toda la historia de este país, de esta revolución bolchevique en 1917. Y la otra, no menos importante, pienso yo, que fue el de la Revolución Cubana, que se dio por allá en 1953, y que este librito es muy interesante. No lo van a encontrar aquí porque pues lo adquirimos en una ocasión que tuvimos la oportunidad de estar allá en La Habana, y pues allá sí hay libros, muchos libros. Los supermercados están vacíos, pero las librerías es la que se utilizan, los carritos, porque ahí dice que están muy bien alimentados del espíritu, grandes lectores, pero físicamente pues tienen pero ya vamos a tocar adelante el tema del por qué Cuba se encuentra en esa situación. Obviamente la Revolución Francesa, para irnos muy rápidamente, decirles a ustedes, en donde más o menos 26 millones de habitantes, de los cuales el 80% eran campesinos, pero que otros más eran artesanos, otros más eran obreros, y que en los barrios se organizaron, se levantaron a muchos obreros, y en donde entonces había un régimen, en ese momento un régimen monárquico, una monarquía absoluta, con principios ideológicos del despotismo, por allá en el siglo XVII, y donde estaba como rey, como monarca despótico, que fue Luis XVI. Finalmente así le fue, lo colgaron, le cortaron la cabeza, no estoy seguro, ahí en la Bastilla, y a su esposa también. Bueno, inició precisamente con la famosa toma de la Bastilla, donde pues estos grupos de gente que estaba cansada de la humillación y la miseria, pues y a la cabeza por algunos líderes importantes de aquel entonces, que podremos citar, sobre todo a Lafayette, que inició, a Danton, pero a Robespierre, que fue muy importante ya cuando se hizo la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, la Asamblea de Representantes. Es una historia muy interesante el de la Revolución Francesa, donde estaban allí en el Parlamento los de los montañeses o jacobinos, y del otro lado los giroldinos, pero eso sería tema, inclusive creo que ya lo tratamos cuando hablé de la Revolución Francesa. Y entonces tenemos muy interesante, no se lo pierdan, de leerla y de conocerla. Y la otra de las revoluciones, pues es la Revolución Bolchevique, la de 1917, que les decía yo que se dio precisamente en Rusia, y que fue liderada por Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, y creador del partido comunista, o del partido bolchevique en aquel entonces, junto con León Trotsky.
que finalmente ya supimos dónde terminó este gran líder de la revolución bolchevique, gran intelectual comunista. Terminaron con ese sistema dictatorial, con ese sistema en donde el poder se encontraba el zarismo a manos del zar Nicolás II, que de veras trataba en condiciones tremendamente malas. Rusia se encontraba en la miseria completa y en una muy mala organización y un mal manejo de parte del zar. Terminaron con este sistema, llegando al poder y la implantación de un nuevo régimen, el régimen socialista, y la creación de lo que se conoció como la Unión Soviética, que tuvo como jefe de Estado, pues primero fue Lenin y posteriormente a Joseph Stalin. Por cierto, Stalin quiere decir acero, y quien fue secretario general del Partido Comunista sucedió a Lenin al frente de la Unión Soviética y durante 30 años estuvo ahí convirtiendo a esta en una potencia mundial en los 70 años que tuvo de duración este sistema, que después ya vimos cómo llegó por ahí un traidorcete como lo fue Mikhail Gorbachev, y bueno, pues acabó con este sistema y hoy pues existen las repúblicas, pero ya no en una unidad. Está Rusia, está Ucrania, bueno, ya vemos cómo está la situación por allá en aquel lugar. Esto fue lo que pasó con la revolución bolchevique. La revolución cubana, vámonos brincando aquí un ladito, otro de los movimientos sociales más importantes del siglo XIX, fue sin duda alguna pues la revolución cubana, que fue llevado a cabo por uno de los más grandes líderes que han existido y que fue el comandante Fidel Castro Ruz, quien encabezó la lucha armada contra el que estaba en el poder, que fue el general Fulgencio Batista, que también era un dictadorcete que estaba allí a expensas y a las órdenes pues del imperialismo norteamericano, y entonces acompañado por su hermano Raúl Castro, por otros grandes amigos también, luchadores sociales como fueron Abel y Aide Santa María. Abel lo mataron en el asalto al cuartel Moncada, me parece el 26 de julio, y posteriormente pues ya se dio cuando vinieron para acá otra vez en el desembarco del Gramna, acompañado de Ernesto Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, que fueron los comandantes pues de la lucha de guerrillas que se dio, acompañando de muchos guerrilleros que se les fueron uniendo muchos campesinos, y que pues tuvo como consecuencia derrocar a este sistema de Fulgencio Batista y la instauración de este sistema que en principio no se había declarado como socialista ni como comunista, sino tiempo después, en tiempos de Mikhail Gorbachev, y como consecuencia del embargo que se decretó por parte de Eisenhower, embargo que vive hasta la fecha como respuesta a la expropiación que hizo el régimen de Fidel Castro de las propiedades de los casinos y todo, de los ingenios y todo lo que eran propietarios los americanos. Y entonces, como consecuencia, pues tiene este embargo comercial, pues que les ha permanecido no salir adelante y viven en condiciones realmente muy, muy precarias. Hay un librito que es este que les recomiendo, que es el de la Revolución Cubana. No lo van a encontrar aquí porque solamente yo tuve la oportunidad hace algún tiempo ya de adquirirlo allá en La Habana. Allá en las librerías están llenas de libros. Allá los carritos son para llenarlos de libros, porque en los supermercados pues no hay, la verdad, padecen mucho de la miseria. Y entonces, pues así está. Continúa adelante su lucha con el grito icónico de patria o muerte. Venceremos, así dice el grito revolucionario de los cubanos. Y llegamos a la más importante de las revoluciones, mis amigos, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana. Hay esta serie de libros, es el tomo 2 de la historia de la Revolución Mexicana, que bueno, hay muchísimos libros y que todos definitivamente ya los debemos de conocer, porque bueno, pues ya vimos que son las 3 grandes etapas históricas de nuestro país: la independencia, la reforma y la revolución. Este es el más importante indiscutiblemente para nosotros, movimiento revolucionario, porque es el nuestro.
y que fue promovido precisamente por la mayoría por campesinos y por grandes líderes. Zapata, sobre todo, el principal. Aquí lo tenemos nosotros en cuadro de honor en nuestro lugar en donde grabamos esto. Por supuesto, Francisco Villa, que hoy aparece como el año de Villa, pero quien fue el apóstol de este movimiento armado, pues fue Francisco I. Madero, Indalecio para algunos, Ignacio para otros, pero él fue el que, no obstante de ser hacendado y pertenecer a una clase acomodada, pues se dio cuenta de que ya estaban cansados del porfiriato, de lo que era un conservadurismo que fue en este régimen aristocrático, de este personaje muy controvertido, porque todavía hay mucho conservador que defiende y que dice que fue un buen presidente. Claro que tuvo muy buenas iniciativas y fue un presidente que tuvo cosas buenas, habrá que decirlo, pero también pues cosas muy malas, y entonces ya depende del punto de vista de cada quien. Pues había entregado a las clases pudientes, sometió a los indígenas, a las etnias indígenas al exterminio, acabar con los mayas, acabar con los yaquis, y a los campesinos los tuvo como siervos en las haciendas, explotados vilmente por los dueños de estas. Y de sus logros, pues yo no voy a hablar de ellos, de esos que hablen los conservadores, que tiene muchos, por cierto, y que piden a grandes gritos, pues que ya se lo traigan para acá, y que si ganaran en un momento dado otra vez el poder, si tuvieran el poder, no lo dudo que lo traerían aquí con honores y le harían los homenajes y le levantarían estatuas. Pero esta es otra cosa. Amigos, la revolución triunfó con el apóstol Francisco I. Madero, y finalmente que fue sacrificado, asesinado por el traidor Zete, de los más grandes traidores de México y del mundo, creo yo, de la historia, como fue Victoriano Huerta, quien lo asesinó a su hermano, asesinó a Pino Suárez. Bueno, este tipo de veras que fue un vil personaje y que allí queda para la historia. Minutos faltan para hablar de tantas cosas del tema que hoy solo quiero manifestar mi reconocimiento a los cientos de miles de mexicanos que no aparecen en ningún lado, pero que dieron su vida y que quedaron ahí, ofrendaron su vida para que hoy gocemos de una democracia, mal que bien, más bien que mal, en donde con libertad y sobre todo avanzando hacia la igualdad social y con el apoyo del pueblo, ahí la vamos llevando. Mi respeto para todos ellos, y me despido diciéndoles: ¡viva Madero! ¡Viva Zapata! ¡Viva Villa! ¡Viva la Revolución Mexicana! Hasta la próxima, amigos, y mucho éxito.